Para la Universidad del Quindío, la celebración de los 30 años de la modalidad de distancia tiene un significado muy especial. Primero, fue una de las universidades pioneras que en 1983 inició bajo el gobierno del doctor Belisario Betancur esta modalidad, una modalidad que tuvo en la institución una gran distribución en todo el país, en departamentos desde Chocó, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, para mencionar algunos, que a lo largo del tiempo se han consolidado en este momento en 7 centros que tenemos repartidos en los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con la proyección hacia otros centros como Antioquia y Bogotá, dentro de la proyección de la modalidad a distancia. En septiembre 24 de 1983 hicimos aquí en la plazoleta de la Rectoría todo el lanzamiento de la metodología de Universidad Abierta a Distancia. Estaban todos los directores de la época del IFE, estaba Hernando Molina, Humberto Serna, y estaba el doctor Jaime Lopera, gobernador de la época, estaba una serie de personalidades. Para la década del 80, las universidades públicas del país, y la Universidad del Quindío no era la excepción, tenían una crisis económica tremenda. Habían unos déficits presupuestales impresionantes. El gobierno del doctor Belisario ofrecía a las universidades esta posibilidad y se sabía que habían unos recursos extraordinarios, no solamente del orden nacional, sino del orden internacional por intermedio del BID. Eso fue un momento de la universidad que recordamos con mucha satisfacción, porque realmente, aunque había mucha resistencia al interior de la universidad, por ser programa de gobierno, porque la gente no creía en la metodología, la gente no concebía que se podía ofrecer programas como los que se ofrecieron en la educación a distancia. Había mucha resistencia de todas las partes, pero también había un grupo de personas que se comprometió con ese programa y con sacar el nombre de la Universidad del Quindío a flote. Tenía muchas dificultades de todo tipo y pensamos que nosotros entrando a un programa de gobierno, pues seríamos vistos con mejores ojos por el gobierno central. Eso fundamentalmente creo que fue la idea de nuestro rector en ese momento, Horacio Salazar Montoya. Yo tenía un acercamiento con el doctor Belisario Betancur, puesto que mi señora madre fue maestra del señor presidente en Amagá, en una estancia panelera. Segundo, yo llevaba como 28 años de catedrático en la educación superior, no creía mucho ya en la cátedra magistral y veía que la metodología de universidad abierta y a distancia era una buena propuesta para democratizar el acceso a la educación superior por parte de los colombianos. De manera que con esas premisas, pues sería más tonto el rector no embarcar a la Universidad del Quindío en esa metodología que le abría campos académicos, participación regional más activa y mejores presupuestos. Entonces me di a estudiar metodologías y a impulsar en la campaña de instrucción nacional metodologías heterodoxas, las metodologías informales no presenciales. Se trataba de llenar un vacío, el existente año tras año, en el hecho de que es más veloz la población que llega a la edad escolar y reclama educación que la capacidad del Estado en crear aulas, preparar maestras y maestros para atender a esa población escolar. Las nuevas metodologías llenan ese vacío. Al mismo tiempo advertíamos que se iba quedando un gran rezago de población estudiantil que no alcanzaba a tener acceso a la universidad. Entonces fue así como nos pusimos a investigar, mi señora y yo incluso, en la Open University en Londres, como alumnos, a estudiar las metodologías no presenciales y sobre todo a estudiar
el costoso y delicado refinamiento de esas metodologías en la infraestructura de la educación a distancia. Tal como el rector Salazar Montoya lo advertía ahora, se trata de metodologías revolucionarias, inusadas, desusadas, en experimentación en el mundo entero, pero que necesitan espíritus abiertos, audaces, intrépidos, que sean capaces de aceptar retos y de hacer a su turno desafíos, que no tengan miedo a la invención, que sean capaces de indagar en el futuro, de desafiar el futuro, de recibir el futuro como amigo y como embajador, un futuro que por otra parte ya está aquí adentro, entre nosotros, se percibe donde quiera, un futuro que el resto de nuestros días empieza instante por instante, ya, en este instante está empezando el resto de nuestra existencia. Se trata, por tanto, de mirar a ese futuro buscando caminos, como en el poema de don Antonio Machado, haciendo camino al andar, enmendando el camino, si se encontró deficiente, reemprendiéndolo, que es lo que hemos querido en la enseñanza a distancia, tal como muy hermosamente lo decía el rector, el doctor Salazar. Tengo que felicitarlos a los directores, profesores, decanos de la Universidad del Quindío. Indagar en metodologías nuevas como la de la enseñanza no presencial. La gente de mi generación creció con la deformación de la cátedra presencial y de la cátedra magistral. Había que sentarse el profesor, yo lo he hecho toda mi vida, 40 años por lo menos de mi vida, había que sentarse alto para dominar geográficamente al estudiante y sojuzgarlo, porque geográficamente se estaba por encima de él. No por la dialéctica, se empezaba geográficamente, que el profesor estuviera por allá en la cúspide, inaccesible, impenetrable. No, el saber tiene que ser accesible y penetrable, y además dialéctico. Debe vivir en pelea y de pelea permanentemente. Y eso debe ser la universidad, de pelea, pero de pelea dialéctica, no de pelea de violencia, ni de terrorismo, ni de droga, ni de crimen, de pelea del espíritu, de batalla constante en la búsqueda, abriendo brecha a través del conocimiento, de la inteligencia. Y el ser humano en su dignidad, centro y medida de todas las cosas, como los copernicanos, como en la época de Copérnico. Por eso esta universidad lo hace sentirse a uno, ella joven, en mitad de un pueblo joven, de una ciudad joven como Armenia, buscando para hacer más ancha la patria permanentemente. Pero quiero concluir diciéndoles lo siguiente: buscaremos esos recursos para que la universidad, para corresponderles nosotros a la Universidad del Quindío, para estar al lado de ustedes, para que perciban que estamos del lado de ustedes, pero más que materialmente, espiritualmente, en el respirar intelectual, ayudándoles en donde quiera que necesitan apoyo, pero apoyo no de paternalismo, sino de ir en compañía, al lado, dialogando, como los peripatéticos al pie de la Acrópolis. Como el Quindío se equipó con las vivencias de nuestros antepasados, los colonizadores, como las nuevas generaciones del Quindío se equipan con esa herencia, como la Universidad del Quindío se complementa de vivencias instante a instante
de las metodologías de a distancia, de los CREAD, de esta facultad, de la informática. Ojo, que es el gran desafío y el gran avance. También había un compromiso de llegar a muchas personas que nos estaban pidiendo, le estaba pidiendo a la universidad programas de capacitación o de profesionalización, porque había comenzado también el estatuto docente, a funcionar para los docentes, y teníamos una potencialidad de estudiantes, y fue una coyuntura económica perfectamente, porque nosotros pasar de un número pequeño de estudiantes que teníamos en la presencial, porque la gente prácticamente en el Quindío estaba cubierta ya por los programas nocturnos, y nosotros poder tener un radio de acción como el que llegamos a tener de 5 departamentos inicialmente era muy grande para nosotros, y fue así que la inscripción y la apertura de los programas fueron masivos. Cuando aparece ya la política gubernamental de educación a distancia, pues acogimos las cosas para ilustrar al maestro, informarlo y hacerle ver de que era el momento oportuno de que él se profesionalizara. La Universidad del Quindío en ese entonces, desde el programa de Pedagogía y Administración Educativa, ya que allí habíamos algunas personas que habíamos estado muy metidos en la parte gremial y teníamos mucha relación con los maestros de primaria y secundaria, tomamos esto como bandera. Pero la universidad estaba en una crisis muy horrible. Era tanta la crisis que no olvidemos que aquí hubo un paro supremamente largo. De esas cosas que hubo que hacer, de esas tareas que vale la pena resaltar, la toma de la Iglesia de Piedra, el Corazón de Jesús, y la marcha a Bogotá. Salimos de Armenia hasta llegar a Bogotá y con beligerancia exigir la presencia del doctor Belisario Betancur en el Palacio de Nariño para que nos atendiera, y efectivamente nos recibió. Le llevamos como presente los módulos iniciales hechos por nosotros los docentes. En ese entonces dirigía yo la agremiación ASPO Uniquindío, y en palabra más, palabra menos nos dijo, y fue muy enfático: profesor, con marcha no se consigue presupuesto, pero le dijimos, pero sí conseguimos que lo que usted quiere dejar, que es los programas de distancia consolidados, la Universidad del Quindío va a ser un eje, y la Universidad del Quindío va a avanzar en eso, y el compromiso nuestro es que mañana sea un orgullo no solamente nacional, sino internacional, la forma como estamos desarrollando eso. Le entregamos los módulos, nos dio el dinero que se requería para seguir funcionando, es decir, se superaron las dificultades económicas. Desde ahí, la universidad viene fusionando con el presupuesto adecuado. Creo que queda muy claro en las gentes de ese entonces, y ahora espero que no se olviden quienes hoy en día laboran en la Universidad del Quindío. Todos sus estamentos tienen que tener presentes que gracias a la metodología a distancia, la universidad no solamente superó el déficit que tenía, pudo reiniciar una vida académica que es de admirar, sino que en el contexto internacional fue una universidad que marcó la pauta. Porque los que se graduaban en educación a distancia eran tan prestantes y tan bien formados como los que se graduaban en educación presencial. Logramos tener fama en todo el continente suramericano, por no decir que incluso en Norteamérica, y nos visitaban personas que querían hacer convenios con la Universidad del Quindío en esta modalidad. Incluso venían a copiar de nosotros los procesos docentes, procesos administrativos y procesos que dieran el sustento a la educación a distancia. Nosotros logramos invadir, por decirlo así, a todo Colombia, y todas las universidades querían tener de educación a distancia en la Universidad del Quindío 1 o 2 programas en convenio con nosotros. Me acuerdo muy bien que la Universidad Industrial de Santander nos perseguía, la Universidad de Popayán, la Universidad del Cauca, la Universidad del Magdalena,
la Universidad del Norte, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, porque teníamos prestigio y porque mostrábamos frutos, rendimientos, y porque nosotros estábamos muy bien preparados, muy sólidamente preparados en esa modalidad. Los docentes que se opusieron desde el principio a que la metodología en la Universidad del Quindío se llevara a cabo fueron después tutores o elaboraron módulos. De manera que en todo el país y en todas las universidades ocurrió lo mismo. Muchos docentes no aceptaron la metodología, se opusieron a esa metodología, hicieron manifestaciones de que no se debía hacer la universidad abierta a distancia en el país, que eso era un embeleco político del doctor Belisario. El tiempo nos demostró que fueron los mismos profesores de la Universidad Nacional los que protestaron y fueron ellos los primeros que hicieron los módulos. Fue una época en que hubo una producción enorme. Cada profesor que estaba interesado tenía la colaboración administrativa para producir su material, así fuera impreso o en otro medio. Y el medio maestro que se llevó, que se implementó, es decir, fueron los profesionales de esta región, sobre todo los docentes de la universidad, sus estudiantes, sus egresados, los que produjeron materiales de primera calidad para sacar adelante todos los programas que se habían ofertado y que estaban funcionando. Todos los que trabajan con Universidad Abierta a Distancia están familiarizados con el famoso libro naranja, es decir, el módulo Introducción a la Universidad Abierta a Distancia. Por lo tanto, había un número muy grande de estudiantes. Era necesario, porque era obligatorio por ley, por el decreto 1820, que se hiciera un nivel introductorio. Entonces aquí contábamos con, claro, nosotros teníamos infraestructura, un centro audiovisual más o menos bien dotado en ese momento, teníamos una carrera de tecnología que por lo menos teníamos conocimiento de lo que era un diseño de instrucción y una elaboración de medios impresos, teníamos unas facultades y unas carreras de mucha trayectoria, que tenían mucha experiencia y que podían generar muchos materiales alrededor de esas carreras. El CREA móvil, un CREA que era un chasis con una carrocería. Esa carrocería me la regaló el dueño de Expreso Palmira. Para esa época, ¿qué tenía ese CREA móvil? Pues tenía una especie de biblioteca con los módulos propios de los programas a distancia, tenía unos medios audiovisuales, es decir, un pequeño centro audiovisual, tenía una especie de sala de computadores. Para esa época el computador más famoso era el Apple, y entonces eso parecía un centro de cómputo. Pero hubo algo que nos llamó la atención: la mística de los docentes de ese entonces, la mística de lo que llamábamos tutor, que es el docente catedrático de hoy, y la mística de los estudiantes. Cuando hablábamos por CIPAS, recordamos que cómo se hacían las actividades, la pequeña rifa, la pequeña recolecta. Esa recolecta era para que aquel compañero que no puede matricularse, le vamos a colaborar con la matrícula, y se hacían actividades, y que había mucha necesidad económica, había pobreza, pero la mística del trabajo. Cabe decir de los compañeros que laboraban en distancia que no eran docentes. Hay que destacar que no había vehículos. Conseguíamos los vehículos para transportar los materiales. Era todo un compromiso institucional, y lo hacíamos porque consideramos, y por lo menos sigo considerando, que lo que más interesa hoy a cualquier estamento y a cualquier funcionario de la universidad es la institución. Y eso nos permitió que una universidad de provincia llegara a tener su renombre a nivel nacional por su metodología a distancia, que llegamos a ser de las universidades que más estudiantes pudimos captar en ese momento. Bueno, ya la rectoría había dado su compromiso no solamente al señor
presidente de la República, el doctor Belisario, sino al ministro de Educación de la época, al doctor Jaime Arias, igualmente al director del IFE, el doctor Humberto Serna. Ellos me ofrecieron de que si la Universidad del Quindío se comprometía a impulsar esa metodología no solamente en el Quindío, sino en los departamentos adyacentes, recibiría la universidad un buen apoyo. Con eso yo llevé al Consejo Superior de la Universidad el proyecto, estaba el doctor Jaime Lopera, si no estoy mal, como gobernador del departamento del Quindío, me apoyó el Consejo Superior y me dio todos los medios y mecanismos para implementar la metodología. El mecanismo más importante para implementar la metodología en la Universidad del Quindío y que progresara esa metodología fue la descentralización, y por eso creamos el IDEAD, el Instituto de Universidad Abierta a Distancia. Ese instituto le permitió a la Universidad del Quindío manejar toda la entrega de la enseñanza-aprendizaje a distancia, la escogencia de los tutores, la elaboración de los módulos, la escogencia de los criados. Entonces yo digo que fue la descentralización la que logró que la Universidad Abierta a Distancia en la Universidad del Quindío progresara. Es bueno hacer un balance, son 30 años que la universidad ha venido funcionando con la metodología a distancia. Es hora de hacer un alto en el camino en el sentido de que ver qué está fallando, qué hay bueno, qué hay malo y reforzar esta metodología que de todas maneras va a ser hacia el futuro máximo con las nuevas tecnologías de universidad virtual, en fin, y otra serie de ensayos que están haciendo universidades en otros países y que pues no es hora de comentar, pero que ya es hora que cambiemos los módulos y que cambiemos una serie de cosas, que cambiemos la filosofía de los tutores, pero yo estoy seguro que ya estarán pensando en eso aquí las directivas de distancia de la Universidad del Quindío. Yo agradezco a todos los funcionarios de la época, quiero hacer un reconocimiento a profesores tan extraordinarios y tan comprometidos con la metodología como fue un Luis Eduardo Álvarez Henao, que en paz descanse, como fue un Mario Ramírez Monar, como fue un profesor Jessy Jiménez, como fue un profesor Faber Bedoya, en fin, una gran cantidad de personas, no solamente vinculados a la docencia, sino el Centro Audiovisual de la época que estaba comandado por hermano Parode y otros funcionarios que se me escapan el nombre, el Centro de Publicaciones de la época manejado por Javier Zuluaga y otras personas que todavía están hoy en la universidad. A todas ellas, pues mis agradecimientos, y se debe a ellos toda la grandeza que tuvo la Universidad Abierta de Distancia en la Universidad del Quindío y que fue ejemplo a nivel nacional. Es importante también la modalidad porque presenta la función social de la institución, la función de cumplir con aquellas personas que por su dedicación, por su trabajo, no pueden hacerlo presencialmente y optan por la modalidad a distancia, de trabajar y estudiar los sábados o domingos. Esa modalidad ha permitido que en este momento la universidad tenga alrededor de 8.000 estudiantes, programas en las facultades de Ciencias Económicas, de Ingeniería, de Salud, de Educación, como elementos de desarrollo y con proyección también en este momento hacia la exportación de programas de posgrado, de especializaciones y maestrías que en este momento se están consolidando y se están solicitando hacia el Ministerio de Educación los debidos registros calificados para su extensión. Eso contribuiría también a que nuestros egresados de la modalidad a distancia tengan también por la universidad la oportunidad de sus estudios de posgrado.